no puedo esperar a ver a mi hija en su vestido de novia, le comenté a mi nieto. Él sonrió cruelmente. Abuela, ¿estás loca? Se casó ayer. No te invitaron. Solo hubo 200 personas. Un mes después. Lo perdieron todo y me rogaron por un lugar donde quedarse. Mi respuesta la hizo llorar durante horas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. No puedo esperar a ver a mi hija en su vestido de novia, le dije a mi nieto Justin mientras se sentaba frente a mí en la pequeña mesa de la cocina, picoteando las galletas con chispas de chocolate que había horneado esa mañana. A los 18 años. Era alto y delgado, como su abuelo había sido, pero había algo en sus ojos que me recordaba más a su madre, Tatum, una frialdad que parecía crecer con el paso de los años. Justin levantó la vista de su teléfono. Y por un momento pensé que vi algo cruzar su rostro. Luego sonrió, pero no fue la sonrisa cálida que recordaba de cuando era pequeño. Esta sonrisa era diferente. Cruel. Abuela, ¿estás perdiendo la cabeza?, dijo. Su voz impregnada de burla. Su caso ayer. No te invitaron. Solo hubo 200 personas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí como si la sangre se me fuera del rostro mientras lo miraba, esperando la broma que nunca llegó. La cocina parecía inclinarse a mi alrededor. Y me aferré al borde de la mesa para mantener el equilibrio. ¿Qué dijiste?, susurré con la voz apenas audible. La sonrisa de Justin se amplió y me di cuenta, con creciente horror, de que estaba disfrutando de esto. La boda de mamá fue ayer. Abuela, una gran fiesta en el club campestre. Flores por todas partes, barra libre, banda en vivo. Estaba preciosa con su vestido. El que costó más de lo que probablemente ganas en 6 meses. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé la taza de café antes de que pudiera soltarla. Eso no es posible. Tatum me lo habría contado. Ella me habría invitado, ¿verdad? Justin se recostó en su silla, observándome como si fuera una especie de espécimen fascinante. ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente te llamó? No tú llamándola a ella, sino ella llamándote. Abrí la boca para responder, luego la cerré. El silencio se estiró entre nosotros, pesado y asfixiante. ¿Cuándo fue la última vez que Tatum me llamó? ¿En Navidad? ¿Mi cumpleaños? No lo recordaba. Ha estado planeando esta boda durante 8 meses, continuó Justin. Su voz casual como si hablara del clima. Todo tenía que ser perfecto. El lugar adecuado, las personas adecuadas, la imagen adecuada. La implicación flotó en el aire como veneno. Yo no era la imagen adecuada. Ayudé con su boda, logré decir con la voz quebrada. Le di las perlas de mi abuela para algo viejo. Ayudé a elegir las invitaciones en línea. Ella dijo que quería que la acompañara al altar, ya que tu abuelo ya no está. Justin se rió. Un sonido que me hizo sentir como si mi piel se estuviera arrugando. Oh, abuela, ¿de verdad creíste todo eso? Ella tomó tus perlas. Claro, pero acompañarla al altar. Su nuevo padrastro hizo eso. Richard Blackwood, ya sabes, el tipo con el Mercedes y la casa de vacaciones en los Hamptons. Sentí como si me estuviera ahogando. Cada palabra que Justin pronunciaba me empujaba más abajo. Lejos del aire, lejos de la esperanza, ha estado comprometida, durante 2 años. Dije débilmente. Me dijo que la boda aún se estaba planeando. Dijo que querían esperar hasta que ya no estuvieras más. Los ojos de Justin brillaron con malicia. Enfréntalo. Abuela, eres una vergüenza para ella. Esta casita destartalada, tu ropa de segunda mano, la forma en que recortas cupones y compras en tiendas de segunda mano. ¿Realmente crees que ella quería que su nueva familia política te conociera? La crueldad en su voz me dejó sin aliento. Este era mi nieto, el niño al que había mecido hasta que se quedaba dormido. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el adolescente con el que había hecho tareas cuando Tatum estaba demasiado ocupada con su vida social. Ahora él estaba sentado en mi cocina, destruyendo mi mundo sistemáticamente con la precisión de un cirujano. Ella me quiere, susurré, pero incluso al decir esas palabras, sentí que sonaban vacías. Te quiere. Justin resopló. Tal vez, pero no lo suficiente como para arriesgar su vida nueva y perfecta. ¿Sabes cuánto costó esta boda? $75,000. Su nuevo esposo pagó todo. ¿Crees que ella quería explicarle a su familia porque su madre vive en una casa de alquiler y maneja un Honda de 15 años? Pensé en mi coche en el garaje, la que había comprado de segunda mano hace 5 años con el dinero que había ahorrado durante meses. Pensé en esta casa, el pequeño alquiler de 2 habitaciones que había llamado hogar durante la última década. Desde que ya no podía pagar la hipoteca de la casa familiar después de la muerte de mi esposo. Pensé en la ropa en mi armario, la mayoría de ella de tiendas de descuento comprada de segunda mano.
Cuando me convertí en algo de lo que avergonzarse, la recepción fue increíble, continuó Justin. Aparentemente ajeno a mi dolor. Costillas, de res, langosta, champán que costaba más por botella de lo que gastas en comida durante un mes. Mamá parecía una princesa. Una verdadera princesa, no de la que compra en Walmart. Cerré los ojos, tratando de bloquear sus palabras, pero seguían llegando. Ella tiene una vida nueva ahora. Una casa grande en Westfield, membresía en un club campestre. Un esposo que realmente puede proveer por ella. Ella no necesita hizo un gesto alrededor de mi modesta cocina con sus electrodomésticos anticuados y los platos desparejos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El zumbido del refrigerador, el sonido distante del tráfico. Sonidos normales de un día normal, excepto que nada de este día era normal ya. ¿Por qué me estás diciendo esto? Finalmente pregunté, con la voz vacía. Justin se encogió de hombros. Porque necesitas saber dónde te encuentras. Mamá está avanzando y sinceramente. Yo también. Empiezo la universidad en el otoño. Una universidad de verdad, no la universidad comunitaria, privada, cara. Mi nuevo abuelo está ayudando con la matrícula. Se levantó, cepillándose las migas de galleta de la camisa. Gracias por las galletas, abuela. Pero no esperes que te visite mucho más. También estaré bastante ocupado con mi nueva vida. Lo vi caminar hacia la puerta principal, mi corazón rompiéndose con cada paso que daba. En la puerta, se volvió por última vez. Y abuela, mamá dijo que te dijera que si estás pensando en causar algún drama por no haber sido invitada, no lo hagas. Ella está feliz ahora. Realmente feliz. Por primera vez en su vida. No tiene que preocuparse por ser arrastrada por las obligaciones familiares. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio de mi casa vacía. Me quedé allí. Durante un largo rato, mirando las 2 tazas de café sobre la mesa, el plato de galletas que no se comerían. La luz de la mañana que se filtraba por ventanas que de repente parecían más oscuras que antes. Mi hija se había casado ayer. Ayer, mientras yo estaba aquí sola, viendo televisión y pensando en llamarla para ver cómo le iba la semana, la realización me golpeó en olas. Las mentiras, la exclusión deliberada. La forma cuidadosa en que se había ido apartando de mí, durante meses, tal vez años, sin que yo me diera cuenta. Estaba tan agradecida por cualquier contacto con ella que me perdí todas las señales. Mi hermosa Tatum. La niña que crié sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 12 años, me había borrado del día más importante de su vida. Y lo peor, me había enviado a mi propio nieto a darme la noticia con toda la compasión de un recaudador de impuestos. Me puse la cabeza entre las manos y finalmente dejé que las lágrimas salieran. La casa se sentía diferente después de que Justin se fue. Más pequeña de alguna manera, como si las paredes se acercaran mientras no miraba. Caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando objetos familiares que de repente parecían ajenos. Las fotos enmarcadas de la graduación de secundaria de Tatum. Su ceremonia de diploma universitario, cumpleaños y fiestas, donde sonreía para la cámara, pero siempre parecía ansiosa por irse. Me detuve frente a la repisa de la chimenea, donde había una foto de Tatum a los 16 años en un marco plateado. Mi regalo de Navidad para mí misma ese año porque no podía permitirme mucho más. Ella estaba riendo en la foto con la cabeza echada hacia atrás. La alegría irradiando de cada rasgo. Cuando dejó esa alegría de incluirme a mí, mis dedos trazaron el vidrio mientras los recuerdos me inundaban. Cada uno ahora teñido con el conocimiento amargo de cómo terminaría esta historia, recordé la noche en que David murió. Tatum tenía 12 años, realmente solo una niña, y yo tenía 34 años, sin idea de cómo ser tanto madre como padre. El cáncer lo había tomado rápidamente, 6 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Y nos dejó con facturas médicas que devoraron nuestros ahorros y más. El seguro de vida apenas cubrió los gastos del funeral. Tuve que vender el coche de David, sus herramientas. Cualquier cosa de valor, solo para mantener la casa. Pero incluso eso no fue suficiente. Recuerdo estar sentada en esta misma mesa de la cocina, rodeada de facturas y cartas de rechazo de compañías de préstamos, preguntándome cómo íbamos a mantenernos a flote. Fue entonces cuando comencé a trabajar turnos dobles en el Dine del centro, turno de desayuno y almuerzo, luego limpiando oficinas por la noche. Llegaba a casa alrededor de la medianoche, ponía la alarma para las 5 de la mañana y comenzaba de nuevo. Tatum aprendió a prepararse para la escuela y a calentar las cenas que preparaba los domingos para toda la semana. Nunca estás aquí. Se quejaba una tarde cuando tenía 14 años. Yo acababa de entrar por la puerta a las 11:30 p.m., agotada y oliendo a grasa y limpiador industrial. Estoy trabajando para que podamos quedarnos en esta casa, le respondí.
Demasiado cansada para suavizar mi tono para que puedas quedarte en la misma escuela con tus amigos. Ella puso los ojos en blanco. Las mamás de mis amigas no tienen que trabajar 3 trabajos. Sus palabras me dolieron, pero aparté el dolor. Ella era solo una adolescente. No entendía. ¿Cómo podría entender que cada hora que trabajaba era una hora que le elegía a ella sobre mi propio agotamiento? Que cada cheque de pago iba hacia sus útiles escolares, su ropa, los pequeños lujos que la hacían sentir normal cuando nada de nuestra vida era normal ya. Cuando empezó la preparatoria, tomé un cuarto trabajo, limpiando casas los fines de semana. Tatum quería unirse al equipo de debate, lo que significaba gastos de viaje y cuotas de torneo. Quería tomar clases de AP, que requerían libros y materiales que no podía pagar. Quería encajar con sus compañeros, la mayoría de los cuales vivían en casas con 2 padres y 2 ingresos. Yo le daba lo que quería. Siempre hubo el invierno cuando la factura de calefacción era tan alta que tuve que elegir entre calor y comida. Elegí la comida y usé suéteres para dormir durante 3 meses. Tatum nunca estuvo sin calefacción en su cuarto. Moví su calefactor de mi habitación a la suya sin decirle. Hubo una vez que quiso ir al viaje escolar a Washington, D.C. $200 que no tenía. Tomé un trabajo extra limpiando en una oficina médica, trabajando hasta las 2 a.m. durante 2 semanas seguidas para ganar el dinero. Ella llegó a casa con fotos e historias, brillando de emoción. Sin preguntar nunca cómo había logrado pagar por eso. Cuando tenía 16 años y desesperadamente quería un coche como sus amigas, trabajé turnos extra durante 8 meses para ahorrar para el pago inicial de un Honda usado. No nuevo, no lujoso, pero confiable y seguro. Ese día me abrazó, realmente me abrazó, y por un momento sentí que tal vez estaba haciendo algo bien. Pero incluso esa alegría estaba complicada. Recuerdo haberla escuchado hablando por teléfono con una amiga. No es el coche que quería. Pero al menos ya no tendré que tomar él. Vos tal vez ahora pueda tener una vida social, no el coche que quería. Esas palabras me dolieron profundamente. Pero tragué el dolor. Al menos ella estaba feliz. Me dije a mí misma. Al menos ahora podría encajar mejor, la universidad fue el sacrificio más difícil de todos. Tatum tenía claro que quería ir a la universidad estatal, y aunque no era Harvard, tampoco era barata. Calificó para alguna ayuda financiera, pero aún había una brecha, una gran brecha. Recuerdo la noche en que recibió su carta de aceptación, bailaba alrededor de la cocina, girando y riendo. Y por ese momento, era mi pequeña niña otra vez, voy a la universidad, mamá, realmente voy. Lo que ella no sabía era que, ya lo había planeado, tomé una segunda hipoteca sobre la casa, la que eventualmente me obligaría a vender después de que ella se graduara. Vendí mi anillo de bodas, el anillo de la abuela de David, que había atesorado, a una casa de empeños en el centro. Saqué mi pequeña cuenta de jubilación pagando las penalidades que me daban náuseas. Pero ella iba a la universidad. Mi hija, la primera en nuestra familia en ir a la universidad, iba a tener oportunidades que yo nunca tuve. Durante sus 4 años en la estatal, le envié dinero cada mes, dinero para los libros, para ropa, para las actividades sociales que la mantenían conectada con sus compañeros. Dinero que gané tomando trabajos extra, saltándome comidas, parchando mi ropa, en lugar de comprar ropa nueva. Ella me llamaba de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba algo. Mamá, hay un evento de redes realmente importante, pero necesito un vestido nuevo. Mamá, mi laptop se rompió. Y necesito una nueva para las clases. Mamá, mi hermandad está organizando un evento formal y necesito contribuir al regalo grupal para nuestra madre de la casa. Siempre decía que sí, siempre encontraba una manera. Se graduó summa cum laude. Estaba tan orgullosa. Ese día, sentada bajo el sol abrasante, en los incómodos asientos de las gradas, viéndola caminar por ese escenario, se veía tan hermosa, tan lograda, tan lejos de la asustada niña de 12 años que había perdido a su padre después de graduarse. Consiguió un buen trabajo en marketing en una empresa en el centro. Se mudó a un bonito apartamento, comenzó a construir una vida que no se parecía en nada a la que yo le había brindado. Y poco a poco, gradualmente, empecé a verla menos y menos. Realmente estoy muy ocupada con el trabajo. Mamá se convirtió en su excusa habitual para no ir a las cenas de los domingos. Estoy saliendo con alguien ahora. Así que, mis fines de semana están bastante ocupados, explicó por qué no podía visitarme tan a menudo. Estoy tratando de establecerme profesionalmente. Así que necesito concentrarme en eventos de networking y desarrollo de carrera. Era la razón por la que no podía asistir a mi cena de cumpleaños. Me decía a mí misma que era natural. Ella era joven, estaba construyendo su futuro. Claro que estaba ocupada. Claro que tenía prioridades más allá de su vieja madre. Pero, en el fondo, comencé a preguntarme si me había convertido en una vergüenza para ella.
Sí, mi pequeña. Casa de alquiler y los muebles de segunda mano eran recordatorios de una vida que ella preferiría olvidar. Si los sacrificios que había hecho para darle mejores oportunidades de alguna manera me habían hecho menos digna de su tiempo. Cuando se comprometió con Michael hace 2 años. Estaba tan feliz. No solo porque había encontrado el amor, sino porque pensé que tal vez esto nos acercaría más. Planificación de bodas, viajes de compras madre e hija, todos esos momentos que había visto en películas y con los que había soñado. Pero incluso el compromiso había sido gestionado a distancia. Me llamó para darme la noticia, en lugar de venir a verme. Me envió fotos del anillo por mensaje, en lugar de mostrármelo en persona. Cuando le pregunté sobre los planes de la boda, siempre era vaga. Aún estamos viendo las cosas. Nada está decidido. ¿Queremos tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien? Ahora lo entendía. Ellos lo estaban haciendo bien para su nueva vida, su nuevo círculo social. Su nueva identidad que no incluía a la mujer que había sacrificado todo para hacer todo esto posible. Volví a la cocina y me senté en la mesa mirando la silla vacía donde Justin había entregado su cruel noticia. En algún lugar de la ciudad, mi hija probablemente se despertaba como recién casada. Tal vez abriendo regalos o empacando para una luna de miel de la que nunca me enteraría. La ironía era casi insoportable. Había pasado 18 años asegurándome de que ella tuviera todo lo que necesitaba para construir una vida mejor que la mía, y había tenido éxito. Ella había construido una vida mejor. Simplemente la había construido sin mí. Pasó un mes en una neblina de noches sin dormir y días vacíos. Dejé de responder mi teléfono después de la primera semana. Incapaz de soportar las voces alegres de los vecinos preguntando por el gran día de Tatum, o de los viejos amigos que querían saber por qué no había publicado fotos de la boda en Facebook. ¿Cómo explicas que tu propia hija te borró del día más importante de su vida? Estaba clasificando las facturas en la mesa de la cocina una mañana de martes cuando escuché las puertas de un coche cerrándose en mi entrada. El sonido fue agudo y urgente, seguido de pasos apresurados en mi porche. Antes de que pudiera levantarme de mi silla, alguien comenzó a golpear mi puerta. Abuela, abuela, por favor abre la puerta. La voz de Justin, pero no el tono cruel y burlón de hace un mes. Esta voz estaba desesperada, quebrada por el pánico. Vacilé mi mano en la perilla de la puerta, recordando las últimas palabras que me había dicho. Abuela, por favor, necesitamos ayuda. Desbloqueé la puerta y la abrí, y la vista que me recibió casi me hizo dar un paso atrás. Justin estaba en mi porche, pero no se parecía en nada al joven seguro y cruel que había estado sentado en mi cocina entregando la noticia de mi exclusión. Su ropa estaba arrugada y sucia. Su cabello sin lavar, sus ojos rojos y desorbitados. Detrás de él, encorvada contra la barandilla de mi porche, estaba Tatum. Mi hija parecía haber envejecido 10 años en 30 días. Su cabello rubio, generalmente perfecto, colgaba en mechones grasos alrededor de su rostro. Su ropa de diseñador, las que habían costado más que mi presupuesto mensual de comida, estaba manchada y arrugada. Estaba llorando, no las delicadas lágrimas de una mujer preocupada por su maquillaje, sino los sollozos crudos y feos de alguien cuyo mundo se había desplomado por completo. Mamá, susurró cuando me vio, y la palabra salió quebrada, como una oración de alguien que había perdido la fe hace mucho tiempo. Me quedé allí congelada, absorbiendo la escena. Detrás de ellos, en mi entrada, estaba una vieja camioneta, que ya había visto tiempos mejores. El óxido devorando los guardabarros. Una luz trasera sujeta con cinta adhesiva. Nada como los autos de lujo que había visto en las publicaciones de Justin en las redes sociales sobre la boda. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Cuando alguien llega a tu puerta pareciendo que el mundo ha terminado, usualmente solo hay una razón. ¿Podemos entrar?, preguntó Justin, y la arrogancia había desaparecido por completo de su voz. Por favor, no tenemos a dónde más ir. Me aparté y ellos se adentraron en mi sala de estar como refugiados. Tatum se desplomó sobre mi viejo sofá, el mismo sofá del que se había quejado alguna vez, diciendo que era vergonzoso cuando sus amigos de la universidad venían a visitarla. Y enterró su rostro entre sus manos. Justin permaneció de pie, moviéndose de un pie al otro como un niño que sabía que estaba en problemas. Siéntate, le dije, señalando la silla frente a Tatum. Ambos, y cuéntenme qué pasó. Justin miró a Tatum, pero ella estaba perdida en sus llantos. Él respiró profundamente y comenzó a hablar. Michael la dejó, dijo simplemente, 3 días después de regresar de su luna de miel en Italia. Sentí un giro en mi estómago, que no tenía nada que ver con satisfacción y todo con el instinto maternal. Lo que sea que Tatum me hubiera hecho, verla en este tipo de dolor seguía siendo devastador. ¿La dejó?, repetí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que empacó sus cosas y se mudó, dijo Justin, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Resulta que lo había estado planeando durante meses.
Toda la boda fue una farsa. El llanto de Tatum aumentó y me moví para sentarme junto a ella en el sofá, mi cuerpo actuando bajo 28 años de condicionamiento maternal antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Ella se recostó en mí de inmediato, y a pesar de todo, me encontré acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Cuéntame todo, le dije a Justin. Mi voz más suave ahora. Justin se sentó pesadamente en la silla. Michael nunca la amó, comenzó. Toda la relación fue falsa. Es un estafador serial que se enfoca en mujeres de familias de clase media que están tratando de mejorar su vida. Las estudia. Descubre lo que quieren y luego se convierte exactamente en esa persona. Mi sangre celó. Que quería el de ella acceso, dijo Justin amargamente. Mamá había estado trabajando en Morrison y Asociados durante 3 años. Tenía acceso a los archivos de clientes, los registros financieros, información interna sobre fusiones y adquisiciones de la empresa. El verdadero negocio de Michael era vender esa información a los competidores. Cerré los ojos, la imagen completa comenzando a tomar forma, y Tatum se la dio. Ella no sabía lo que estaba haciendo, dijo Justin rápidamente, defendiendo a su madre. Incluso ahora, la convenció de que compartir historias de trabajo era algo normal entre esposos. Le hacía preguntas casuales sobre su día, sobre los clientes, sobre los tratos en los que la empresa estaba trabajando. Ella pensaba que solo se interesaba por su vida. Tatum se apartó de mí y se limpió la nariz con la mengue. Algo que la vieja Tatum nunca habría hecho. Lo amaba, dijo, su voz quebrada. Realmente lo amaba. Mamá. Y él me hizo sentir que finalmente era alguien importante. Alguien que valía la pena amar. Las palabras me golpearon como una bofetada. Finalmente, alguien que valiera la pena amar. Como si no la hubiera amado cada día de su vida. Como si cada sacrificio que había hecho no hubiera sido un acto de amor. ¿Cuándo te diste cuenta?, pregunté. El viernes pasado, dijo Tatum. Llegué temprano del trabajo y lo encontré empacando. Al principio pensé que iba a un viaje de negocios, pero luego vi que estaba llevando todo. Su ropa, sus cosas personales, incluso cosas que le había comprado como regalos. Comenzó a llorar con más fuerza. Le pregunté qué estaba pasando y él solo se rió. En realidad, se rió de mí, mamá. Dijo que el trabajo ya estaba hecho y que ahora pasaría al siguiente objetivo. Me llamó patética. Dijo que estaba tan desesperada por escapar de mi pasado de clase baja que le había facilitado las cosas. Mis manos se cerraron en puños. Lo que fuera que sentía de enojo hacia Tatum. La furia protectora que sentía hacia cualquiera que lastimara a mi hija era más fuerte. Su llevó todo. Justin continuó, todos los regalos de boda, todo el dinero de la cuenta de ahorros de mamá en la que le puso su nombre. Incluso su coche. Dijo que como estaban legalmente casados, tenía derecho a la propiedad compartida. ¿Y qué pasa con la policía?, pregunté. Tatum negó con la cabeza. Michael era inteligente. Técnicamente, nada de lo que hizo era ilegal. Yo le di la información voluntariamente, aunque no entendía para qué la iba a usar. El dinero en la cuenta era legalmente suyo para acceder. El coche estaba a nombre de los dos y mi trabajo, agregó con pesar. Cuando se enteraron sobre la filtración de información, me despidieron de inmediato. Sin referencias, sin paquete de indemnización. Nada, mi reputación en la industria está destruida. Nadie me va a contratar. Miré alrededor de mi pequeña sala de estar, tratando de comprender la magnitud del desastre. Mi hija, que había estado tan avergonzada de mí que me excluyó de su propia boda, ahora estaba sentada en mi sofá de segunda mano, sin trabajo, sin dinero, sin hogar y sin perspectivas. ¿Dónde has estado hospedándote?, pregunté. Con amigos al principio, dijo Justin. Eso solo duró unos días. Mamá estaba demasiado avergonzada para explicar lo que pasó y sin poder contribuir a los gastos. Nos cansaron bastante rápido. Tatum terminó. Los ricos no les gustan los familiares pobres, rondando, recordándoles que eso también les podría pasar a ellos. La ironía era tan amarga que la podía saborear. Las mismas personas que Tatum había estado tan ansiosa por impresionar, aquellos cuya opinión había sido más importante que la mía, le dieron la espalda en cuanto se volvió inconveniente. Hemos estado durmiendo en la camioneta la última semana, admitió Justin. Nos duchamos en el gimnasio cuando podemos pagar los pases de un día, comiendo en comedores comunitarios. Mamá seguía diciendo que lo resolvería, que tenía amigos que ayudarían, pero todos desaparecieron cuando se acabó el dinero, dijo Tatum en voz baja. Es increíble lo rápido que tu círculo social se reduce cuando ya no puedes mantener el ritmo. Me recosté contra los cojines del sofá, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Hace un mes, mi hija vivía en una mansión, casada con un empresario exitoso, parte de un círculo social exclusivo que valió la pena excluir a su propia madre. Ahora estaba sin hogar.
sin trabajo y abandonada por todos los que pensaba que se preocupaban por ella. Mamá, dijo Tatum de repente, volviéndose para mirarme con ojos que me recordaron a la niña de 12 años que había llorado en mis brazos la noche en que su padre murió. Sé que no merezco pedir esto, sé que lo que te hice es imperdonable, pero ¿podríamos? ¿Podríamos quedarnos aquí solo unos días hasta que pueda averiguar qué hacer después? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de años de dolor, decepción y traición. Este era el momento para el que sin saberlo me había estado preparando toda mi vida. El momento en que todos esos sacrificios, todo ese amor incondicional, todas esas veces que elegí su felicidad por encima de la mía, significarían algo o se revelarían como las acciones desesperadas de una mujer que confundió habilitar con amar. Miré a mi hija, realmente la miré, y no vi a la mujer exitosa que había estado tan avergonzada de invitarme a su boda, sino a la niña rota que necesitaba a su madre más que a nadie en su vida. La elección que hiciera a continuación nos definiría a ambas para siempre. No respondí inmediatamente a la pregunta de Tatum. En su lugar, me levanté del sofá y caminé hacia la cocina, necesitando un momento para pensar. Detrás de mí, pude escuchar el suave sollozo de Tatum y el nervioso trajín de Justin. Estaban esperando mi veredicto. Estas dos personas que me habían entregado el golpe más cruel de mi vida hacía solo un mes. Puse la tetera para preparar té, mis manos moviéndose automáticamente a través de la rutina familiar mientras mi mente corría. Una parte de mí quería abrir los brazos y darles la bienvenida a casa, volver al viejo patrón de hacer todo mejor para Tatum, sin importar lo que me costara. Pero otra parte de mí, una parte que había crecido más fuerte desde esa terrible mañana cuando Justin destruyó mi mundo, susurraba que tal vez esta vez las cosas tenían que ser diferentes. Mamá, la voz de Tatum vino desde la puerta. Ella estaba allí dudosa, como si tuviera miedo de entrar a mi espacio sin permiso de ¿estás bien? Me giré para mirarla, realmente estudiando a mi hija por primera vez en años. Bajo la agotada expresión y el maquillaje manchado de lágrimas, bajo la desesperación y el miedo, pude ver algo que nunca había notado antes, o tal vez algo que nunca me había permitido ver. Vergüenza. Una vergüenza profunda y genuina. Estoy pensando, dije simplemente que ella sintió y se acercó a la cocina, sentándose en la misma silla donde Justin había entregado su cruel noticia. ¿Sabes qué? Esto es mucho para pedir, comenzó. Su voz pequeña. Sé que te hice daño. Lo que hice estuvo mal, y lo siento. ¿Lo sientes? Pregunté, mi voz más aguda de lo que había querido. ¿Lo sientes por haberme hecho daño, o lo sientes porque ahora me necesitas? Tatum se estremeció como si lo hubiera bofeteado. No es justo, ¿verdad? Vertí agua caliente sobre las bolsas de té. Mis movimientos precisos y controlados. Un mes atrás ni siquiera valía una llamada para decirme que te habías casado. Mandaste a mi nieto a contarme después. Y parecía disfrutar explicándome exactamente por qué no era lo suficientemente buena para estar incluida. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Dejé una taza de té frente a ella y me senté en mi lugar al otro lado de la mesa. Me gustaría escuchar esta explicación. Me gustaría entender cómo la hija que crié, la hija por la que sacrificé todo, pudo mirarme y decidir que era demasiado vergonzosa para ser parte de su día especial. Tatum rodeó la taza con las manos. Pero no bebió. No se suponía que fuera así, dijo en voz baja. La familia de Michael son ricos, mamá. Realmente ricos. Su madre ha salido en la revista Town and Country. Su padre está en las juntas de 3 diferentes organizaciones benéficas. Tienen una casa de verano en Martha S. Vineyard que ha estado en su familia durante 4 generaciones. Y ellos nos habrían mirado a esta casa, a tu ropa, a tu trabajo, y nos habrían juzgado a los dos. La voz de Tatum ahora se hacía más fuerte, como si se estuviera convenciendo a sí misma tanto como a mí. Trabajé tan duro para encajar en ese mundo. Mamá, estudié cómo hablaban, cómo se vestían, qué consideraban importante. No podía arriesgarme a que vieran de dónde venía realmente. Las palabras colgaron entre nosotras como una confesión. ¿De dónde venía realmente? Como si su infancia, la muerte de su padre, mis años de sacrificio y lucha fueran algo vergonzoso que debiera ocultarse. Entonces, ¿decidiste que era un estorbo? Dije no. No es así como lo pensé, dijo ella. Pero incluso mientras lo decía, vi en sus ojos que era exactamente como lo había pensado. Entonces, ¿cómo lo pensaste, Tatum? Ayúdame a entender cómo una hija decide que su madre no tiene derecho a estar en su boda. Estuvo callada un largo momento, mirando su té. Cuando finalmente habló, su voz apenas fue un susurro. Pensé en lo diferentes que habrían sido nuestras vidas si papá no hubiera muerto. ¿Cómo podríamos haber sido el tipo de familia que encajaría naturalmente en ese mundo? ¿Cómo tú podrías haber sido la clase de madre que podría sostenerse por sí misma en una recepción de club campestre? Cada palabra era una herida fresca.
La clase de madre que podría sostenerse por sí misma, repetí. ¿Qué clase de madre era yo, Tatum? ¿La que trabajaba 3 empleos para mantenerte en tu distrito escolar? ¿La que vendió su anillo de bodas para ayudar a pagar tu universidad? ¿La que se privó de calor en su propia habitación para que tú pudieras estar calentita? No era eso lo que quise decir, dijo. Pero su voz carecía de convicción. No es así. Me incliné hacia adelante. Dime qué fue tan malo en la madre que te crió que no pudiste soportar que tu nueva familia la conociera. Justin apareció en el umbral de la cocina, atraído por la tensión en nuestras voces. Miró entre su madre y yo, y por primera vez, desde que lo conocía, parecía incierto. Mamá siempre decía, ofreció débilmente. ¿Qué hiciste lo mejor que pudiste? Lo mejor que pude, repetí, mirando a Tatum, condenando con ligeras alabanzas. ¿No lo crees? La compostura de Tatum finalmente se rompió. ¿Qué quieres que diga, mamá? ¿Que estaba equivocada? Bien, estaba equivocada. ¿Que fui egoísta, cruel e ingrata? Sí, fui todo eso. Pero no puedo cambiarlo ahora, y necesitamos ayuda. Ahí lo tienes, dije en voz baja, la verdad. No te arrepientes de haberme hecho daño. Te arrepientes de necesitarme. Eso no es cierto, ¿verdad? Si Michael no te hubiera dejado. Si aún estuvieras viviendo en esa gran casa con tus ricos suegros, ¿estarías aquí pidiendo perdón? ¿Me habrías contado alguna vez sobre la boda? ¿O simplemente me habrías dejado seguir creyendo que la estábamos planeando juntas? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando mi pequeño jardín trasero con su modesto jardín y la cerca que necesitaba pintura. No era mucho. Pero era honesto, era real. Estaba construido sobre sacrificio y amor, no sobre mentiras y ascenso social. Quiero saber algo, dije sin darme la vuelta. Cuando estabas planeando esta boda, cuando decidías quién era digno de estar allí, ¿alguna vez pensaste en la noche en que tu padre murió? Mamá, por favor. ¿No recuerdas esa noche? Continué. Tenías 12 años y te metiste en mi cama llorando porque tenías miedo. Me preguntaste si íbamos a estar bien, si tendríamos que mudarnos. Si todo iba a cambiar, me giré para mirarla y pude ver cómo el recuerdo jugaba en su rostro. ¿Recuerdas lo que te dije? Los ojos de Tatum se llenaron de lágrimas frescas. Dijiste que estaríamos bien porque nos teníamos el uno al otro. Lo dije porque nos teníamos el uno al otro, repetí. Te dije que mientras estuviéramos juntas, podríamos con todo. Te prometí que, sin importar lo que pasara, siempre estaría allí para ti. Mamá, cumplí esa promesa, Tatum. Cada día durante 26 años. Cumplí esa promesa. Cuando necesitaste dinero para la universidad, estuve allí. Cuando conseguiste tu primer trabajo y necesitabas ropa profesional, estuve allí. Cuando compraste tu primer apartamento y necesitabas muebles, estuve allí. Siempre estuve allí. Mi voz se fortaleció. Ahora los años de dolor y decepción reprimidos finalmente encontraron su voz. Pero cuando llegó el momento de que tú cumplieras esa promesa conmigo, cuando llegó el momento de que dijeras, estamos en esto juntas, decidiste que no valía la pena el riesgo. Tatum ahora lloraba abiertamente, pero no había terminado. Tomaste todo lo que te di, la educación, las oportunidades, el amor incondicional, y lo usaste para construir una vida que no me incluía. No solo me excluiste de tu boda, Tatum, me excluiste de tu vida. Decidiste que la mujer que sacrificó todo por ti no era lo suficientemente buena para estar contigo. Yo nunca quise hacerlo así, sollozó ella, como lo querías. Entonces le pregunté, explícame cómo una madre que te amó tanto como para trabajar 4 empleos, que vendió sus posesiones más preciadas para pagar tus sueños. De alguna manera, no era digna de un lugar en tu boda. Justin dio un paso al frente. Abuela, ella, lo siente. ¿No ves que lo siente? Lo miré. Este joven, que había estado sentado en mi cocina hace un mes y se había deleitado describiendo exactamente por qué no era bienvenida. ¿Lo sientes tú también, Justin? ¿Sientes por la forma en que me lo dijiste? ¿Sientes por cuánto disfrutaste herirme? Tuvo la gracia de parecer avergonzado. Estaba enojado, murmuró. ¿Enojado con qué? Pregunté. ¿Qué hice yo para merecer esa crueldad? Hiciste que mamá se sintiera culpable todo el tiempo, dijo, su voz volviendo a ser defensiva. Cada vez que intentaba mejorar, tú estabas ahí recordándole cuánto habías trabajado, cuánto habías sacrificado. Nunca podía disfrutar de su éxito porque tú siempre lo hacías sobre lo que te costó. La acusación me golpeó como un golpe físico. Hice que se sintiera culpable. Sí. Cada conversación era sobre dinero y lo difícil que estaban las cosas para ti. Cada visita terminaba con tú mirando su apartamento como si estuvieras calculando cuánto había costado. Ella sentía que no podía disfrutar de nada sin que tú la hicieras sentir mal por ello. Lo miré. Luego a Tatum. ¿Así lo veías? Cada vez que estaba orgullosa de lo que habías logrado, pensabas que estaba tratando de hacerte sentir culpable.
Tatum asintió con reluctancia. A veces sentía como si estuvieras llevando la cuenta. Como si cada cosa buena en mi vida viniera con una etiqueta de precio que tú habías pagado. Me senté de nuevo, el peso de esta revelación cayendo sobre mí como una manta pesada. ¿Lo había hecho? En mi orgullo por sus logros, en mi alegría al verla tener éxito. De alguna manera, la había hecho sentir que me debía su felicidad. Nunca quise que te sintieras así, dije en voz baja. Solo estaba orgullosa. Estaba orgullosa de que todos esos años de lucha hubieran valido la pena. Pero, ¿no lo ves? Tatum se inclinó hacia adelante con urgencia. Me hacía sentir como si nunca pudiera escapar realmente. Como si no importara lo lejos que fuera o lo que lograra. Siempre sería esa chica pobre cuya madre trabajaba múltiples empleos. Siempre sería definida por la lucha en lugar del éxito. La cocina cayó en un silencio pesado. Excepto por el tic-tac del reloj y el distante zumbido del tráfico. 3 generaciones de mi familia estaban sentadas alrededor de la mesa donde les había servido incontables comidas. Y finalmente entendía la profundidad de la división que se había creado entre nosotros. Pero entender no hacía que el dolor fuera menor. Si acaso, lo hacía peor, porque ahora sabía que mi hija no solo se había avergonzado de mis circunstancias, se había avergonzado de mí. Los 3 nos sentamos en ese pesado silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en la calle. Su risa era un contraste brutal con el peso de la revelación que se había asentado sobre mi cocina. 26 años de malentendidos se extendían entre nosotros como un abismo y no estaba segura de si alguna vez se podría salvar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Finalmente preguntó Justin, su voz pequeña e incierta. Lo miré, luego miré a Tatum, observando sus rostros. Hace un mes, ellos habían sido confiados y crueles. Seguros de su superioridad sobre mi vida humilde, ahora estaban sentados en mi cocina como suplicantes, esperando misericordia de la mujer que habían considerado indigna. La ironía no me pasó por alto. La dinámica de poder había cambiado por completo. Yo era la que tenía un hogar con estabilidad, con opciones. Ellos eran los que no tenían nada. No sé, dije honestamente. Todavía estoy tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Tatum se limpió los ojos con un pañuelo que le había dado. Llegamos aquí porque tomé decisiones terribles, dijo en voz baja, porque dejé que el orgullo y la vergüenza guiaran mis decisiones en lugar del amor. Fue lo primero verdaderamente honesto que había dicho desde que llegó a mi puerta. Sí, asentí. Lo hiciste. Ella se estremeció ante mi franqueza, pero no lo discutió. Pero necesito entender algo, continué. Si te ayudo ahora, si te dejo quedarte aquí y recuperarte, ¿qué va a evitar que esto vuelva a suceder? ¿Qué va a evitar que reconstruyas tu vida y decidas una vez más que soy una vergüenza? No me escondería, mamá. No lo harías. Ya lo hiciste, Tatum. Ya elegiste tu imagen sobre nuestra relación, ya decidiste que estar asociada conmigo era un estorbo. Me levanté y comencé a recoger las tazas de té. Necesitando algo que hacer con mis manos, mientras procesaba mis pensamientos, pasé toda tu infancia enseñándote que la familia es lo primero, que nos mantenemos juntas sin importar lo que pase. Y en el momento en que tuviste la oportunidad de algo mejor, tiraste esa lección. Estaba equivocada, dijo Tatum desesperadamente. Lo veo ahora. La traición de Michael. Perderlo todo. Me mostró lo que realmente importa. ¿Lo hizo? Me giré para mirarla. ¿O solo te mostró que las personas que elegiste sobre mí no eran realmente tus amigas después de todo? La pregunta flotó en el aire y pude ver a Tatum luchando con ella porque ambas sabíamos la respuesta. Si sus amigos ricos se hubieran mantenido a su lado. Si la familia de Michael le hubiera ofrecido apoyo, ¿estaría ella aquí pidiéndome perdón? ¿O aún estaría manteniendo su distancia, convencida de que asociarse conmigo la hundiría? Quiero creer que has aprendido algo, dije cuidadosamente. Quiero creer que esta experiencia te ha mostrado el valor de la verdadera familia. Del amor incondicional, pero no estoy segura de que haya sido así. Justin se movió incómodo en su silla. ¿Qué quieres decir? Me senté de nuevo mirándolo. Directamente quiero decir que los dos están aquí porque no tienen otro lugar a donde ir. No están aquí porque me extrañen o porque se hayan dado cuenta de que me aman. Están aquí porque soy su último recurso. La verdad de eso estaba escrita en los rostros de ambos. Y esa no es la base para reconstruir una relación. Eso es solo desesperación disfrazada de remordimiento, continué. El rostro de Tatum se desmoronó. ¿Qué quieres que diga, mamá? ¿Que estuve equivocada? Bien, estuve equivocada. ¿Que fui egoísta? ¿Cruel e ingrata? Sí, fui todo eso, pero no puedo cambiarlo ahora, y necesitamos ayuda. Ahí lo tienes, dije en voz baja, la verdad. No te arrepientes de haberme hecho daño. Te arrepientes de necesitarme.
Eso no es cierto, ¿verdad? Si Michael no te hubiera dejado, si aún estuvieras viviendo en esa gran casa con tus ricos suegros, ¿estarías aquí pidiéndome perdón? ¿Me habrías contado alguna vez sobre la boda? ¿O simplemente me habrías dejado seguir creyendo que la estábamos planeando juntas? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿De qué? ¿De todo? ¿De esta casa? ¿De tu trabajo? ¿De la forma en que solíamos recortar cupones y comprar en tiendas de segunda mano? ¿De que llevaba el mismo vestido a 3 bailes escolares diferentes porque no podíamos permitirnos más de uno? Su voz estaba haciendo más fuerte. Las palabras saliendo como agua a través de una presa rota. Me avergonzaba que los padres de mis amigas tuvieran títulos universitarios y carreras, mientras que tú limpiabas oficinas para ganarte la vida. Me avergonzaba que sus casas tuvieran muebles nuevos, mientras que los nuestros venían de ventas de garaje. Me avergonzaba que ellos se fueran de vacaciones a Europa, mientras que para nosotros ir al parque estatal era un lujo. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón, pero había pedido honestidad y esto era lo que la honestidad se veía. Cuando finalmente tuve la oportunidad de ser parte de un mundo diferente. Un mundo donde nadie sabía nada de eso, lo tomé, continuó. Me convencí de que merecía algo mejor, de que había ganado el derecho de dejar esa vida atrás, y dejar esa vida atrás significaba dejarme atrás. Lo dije yo. Ella sintió. Las lágrimas deslizándose por su rostro, me dije que sería temporal, que una vez estuviera establecida en mi nueva vida. Una vez estuviera segura, descubriría cómo incluirte, sin que me costara todo lo que había trabajado. Pero ese día nunca llegó. No, porque siempre había algo más que proteger, algún nuevo nivel que alcanzar, donde pensaba que finalmente estaría lo suficientemente segura como para ser honesta sobre de dónde venía. Absorbí esto, sintiendo el peso total del rechazo de mi hija sentarse en mi pecho. Ella no solo me había excluido de su boda, me había estado borrando sistemáticamente de su vida durante años. Siempre planeando incluirme algún día, cuando fuera conveniente, cuando fuera seguro, cuando no le costara nada. ¿Y tú? Le pregunté a Justin. ¿Cuál es tu excusa para la crueldad? Miró sus manos. Supongo que absorbí la actitud de mamá, la forma en que hablaba de este lugar, de tu vida. Me hizo pensar que eras menos, que nos estabas frenando de alguna manera. ¿Frenándote de qué? De ser el tipo de personas que creíamos que merecíamos ser, dijo en voz baja, personas con dinero, estatus y respeto. Ahora miró alrededor de mi modesta cocina, observando los muebles heredados y los electrodomésticos desactualizados. Ahora me doy cuenta de que la única persona en esta habitación que realmente tiene respeto eres tú. Eres la única que nunca fingió ser algo que no era. Fue un comienzo. Pero no fue suficiente. Las palabras eran fáciles cuando se era desesperado. Las acciones eran más difíciles. Si te dejo quedarte, dije cuidadosamente, habrá condiciones. Ambos asintieron con entusiasmo primero. Esto no es una caridad temporal. Si vas a ser parte de mi vida, vas a contribuir a ella. Tatum, conseguirás trabajo, cualquier trabajo, y ayudarás con los gastos. Justin, también conseguirás un trabajo. En lugar de depender del dinero de la familia para la universidad, pero su educación. Tatum empezó a protestar. Su educación significará más si la gana él mismo, la interrumpí. De la misma manera en que gané la mía a través de la escuela nocturna mientras trabajaba a tiempo completo, de la forma en que tú deberías haber tenido que ganar la tuya. En lugar de que te la dieran. Ambos asintieron a regañadientes. Segundo, no habrá más vergüenza por esta casa ni por mi vida. Si te avergüenza estar asociada conmigo, entonces no te asocies conmigo. Encuentra otro lugar donde ir. No estamos avergonzados, dijo Tatum rápidamente, demuéstralo. Cuando la gente pregunte dónde estás viviendo, diles la verdad. Cuando empieces a salir de nuevo, tus novios me conocerán. Cuando encuentres nuevos amigos, serán bienvenidos en esta casa. No más esconderse. No más excusas por quién soy o cómo vivo. La idea claramente la aterraba, pero asintió. Tercero, dije, mi voz volviéndose más firme. Vamos a tratar esto con honestidad. No vamos a pretender que el pasado no sucedió. No vamos a suavizar el dolor con cortesías falsas. Si vamos a reconstruir nuestra relación, se va a construir sobre la verdad, no sobre conveniencia. Me levanté nuevamente. Mirándolos a los dos, necesito tiempo para pensar sobre esto. Pueden quedarse esta noche. Pueden dormir en el sofá y en el piso de la sala. Pero mañana quiero una respuesta de ambos sobre si realmente pueden vivir con estas condiciones o si solo están aceptando porque están desesperados. Mamá, empezó Tatum. No, dije firmemente. No. Más manipulación. Ya no más tirando de mis fibras emocionales porque necesitan algo. Piensen en lo que les he dicho. Realmente piensen en ello. Porque si aceptan esto y luego vuelven a sus viejos patrones.
No les daré otra oportunidad. Caminé hacia mi habitación, luego me detuve en la puerta. Tatum, esa niña pequeña que solía meterse en mi cama cuando tenía miedo. Ella entendió algo que tú olvidaste. Entendió que somos más fuertes juntas que separadas. Si quieres ser parte de esta familia otra vez, necesitas recordar esa lección. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me senté al borde de la cama, mis manos temblando por el agotamiento y la emoción. A través de las paredes delgadas, podía escuchar el murmullo de voces mientras Tatum y Justin hablaban en la sala, probablemente tratando de averiguar si podían cumplir con mis condiciones, pero la verdad era que no estaba segura de si yo misma podía cumplirlas, porque por más que quería que mi hija regresara, no estaba segura de poder confiar en ella, para que no me rompiera el corazón otra vez, y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir si lo hacía. Desperté a la mañana siguiente con el olor del café y las voces suaves en mi cocina. Por un momento, me quedé en la cama, escuchando los sonidos desconocidos de otras personas en mi casa. Y me di cuenta de lo mucho que había pasado desde que me desperté, algo diferente del silencio. Cuando salí de mi habitación, encontré a Tatum parada frente a la estufa, revolviendo con cuidado los huevos en mi vieja sartén de hierro. Justin estaba sentado en la mesa, con el cabello aún desordenado por el sueño, doblando servilletas con la concentración de alguien que nunca había hecho tal tarea. Buenos días, dijo Tatum suavemente, sin volverse, espero que no te moleste. Encontré unos huevos y pan, y pensé que tal vez podría ser el desayuno. Miré alrededor de mi cocina, notando los pequeños cambios. Los platos se habían lavado y guardado. La mesa estaba limpia. Alguien incluso había sacado la basura. Gracias, dije, tomando mi asiento habitual en la mesa. Tatum colocó un plato frente a mí, huevos revueltos, tostadas y un pequeño vaso de jugo de naranja. Los huevos estaban perfectamente cocidos, esponjosos y sazonados justo. Me di cuenta de que nunca había visto a Tatum cocinar antes. No realmente. Durante su infancia, había estado demasiado ocupada trabajando para enseñarle, y durante sus años de adulta, vivió una vida donde cocinar no era necesario. Está bueno, dije, dando un bocado. Ella sonrió tímidamente. He estado aprendiendo. Cuando el dinero se puso difícil, después de que Michael se fue, la comida para llevar ya no era una opción. Yo tuve un sorprendentemente buen maestro de cocina. Comimos en silencio cómodo durante unos minutos. Luego Justin aclaró su garganta. Abuela, hablamos anoche sobre tus condiciones. Dejé el tenedor y miré a ambos. Queremos intentarlo, dijo Tatum. Todo. Los trabajos, la honestidad. Reconstruir nuestra relación de la manera correcta. Eso es fácil de decir cuando estás desesperada. Señalé. Lo sé, respondió ella. Sé que no tienes razón para confiarnos, pero quiero mostrarte algo. Sacó un pequeño objeto plateado de su bolso. Mi respiración se detuvo al reconocerlo. El relicario de mi abuela. El que le había dado como algo viejo para su boda. Nunca lo usé, dijo suavemente. Michael pensó que se veía barato en comparación con el collar de diamantes que su madre me dio. Así que lo puse en mi caja de joyas y lo olvidé. Abrí el relicario, revelando las pequeñas fotos en su interior. Una de mi madre. Una de mí cuando era joven. Pero cuando estaba empacando lo poco que podía llevar cuando dejamos el apartamento, esta fue una de las pocas cosas que agarré. No los diamantes, no las joyas de diseñador que Michael me compró. Esto lo sostuvo hacia mí, pero negué con la cabeza. Es tuyo, dije. Siempre estuvo destinado a ser tuyo, lo sé. Pero quiero ganar el derecho de volver a llevarlo, dijo, su voz firme y decidida. Quiero ser el tipo de mujer que merezca continuar con el legado que representa. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero las parpadeé. Esto era un comienzo, pero solo un comienzo. ¿Y el trabajo? Pregunté. ¿Cuáles son tus planes? Ayer apliqué en 3 restaurantes, dijo Tatum. Trabajo de mesera. No es glamoroso. Pero es un trabajo honesto, y las propinas pueden ser buenas si estás dispuesta a trabajar duro. Y voy a buscar trabajo en construcción. Justin agregó, empezar desde abajo. Aprender un oficio. Tal vez algún día vaya a la universidad, pero quiero ganármelo yo mismo. Estas eran buenas intenciones. Pero había aprendido a ser cautelosa con las buenas intenciones de mi familia. Y cuando la gente pregunte por qué eres mesera en lugar de trabajar en marketing, cuando tus viejos amigos te vean sirviendo sus mesas, ¿qué harás entonces? La mandíbula de Tatum se apretó. Pero su voz permaneció firme. Entonces les diré la verdad, que cometí errores y estoy comenzando de nuevo. Eso es humillante para alguien que trabajó tan duro para construir una imagen determinada. Observé, sí, respondió ella. Lo es, pero no tan humillante como lo que te hice a ti. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas de significado. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario.
Sentí que veía un atisbo de la hija que crié en lugar de la extraña en la que se había convertido. Hay algo más, dijo Justin con vacilación, algo que necesitamos contarte. Mi corazón se hundió. Aquí viene, pensé. La trampa, la condición. La verdadera razón por la que están aquí. Hemos recibido llamadas, continuó, del abogado de Michael, aparentemente. Está solicitando el divorcio y alegando que mamá abandonó el matrimonio. Está tratando de obtener pensión alimenticia. Los miré fijamente. Pensión alimenticia de ella. Tatum asintió con pesar. Él alega que, dado que yo era la principal proveedora durante nuestro matrimonio y que él renunció a oportunidades profesionales para apoyar mi avance, tiene derecho al apoyo conyugal. La audacia de eso me dejó sin palabras. Pero él te engañó, te usó. Demostrar eso en corte va a ser costoso, dijo Tatum. Abogados, investigadores, tarifas judiciales. Dinero que no tengo. Pude ver hacia dónde iba esto, y mi corazón comenzó a cerrarse de nuevo. Claro, había un componente financiero en su desesperación, entonces necesitas dinero para los honorarios legales. Dije plano no, Tatum dijo rápidamente. Quiero decir, sí. Eventualmente necesito dinero para eso, pero no es por eso. ¿Qué te lo estoy diciendo? Te lo estoy diciendo porque quiero ser honesta con todo. No más secretos. No más mentiras por omisión. Respiro profundamente. Puedo luchar contra esto y probablemente ganar. Pero eso me costaría todo lo que me queda. O puedo dejar que él tenga la pensión alimenticia y concentrarme en reconstruir mi vida desde cero. ¿Y qué vas a hacer? Dejar que la tenga, dijo, sin vacilar. No quiero nada que me conecte con esa vida ya. No quiero pasar los próximos 2 años en batallas judiciales y declaraciones y oficinas de abogados tratando de proteger activos que conseguí a través del engaño. De todos modos, observé su rostro buscando señales de manipulación. Buscando la expresión calculada que indicara que estaba buscando una ventaja, pero todo lo que vi fue agotamiento. Resignación y algo que parecía paz. Es una elección. Muy costosa, señalé. Sí, asintió. Pero hay cosas que cuestan más que el dinero. Terminamos el desayuno en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando los platos fueron limpiados y lavados, tomé una decisión. Vengan conmigo, dije, guiándolos hacia la pequeña sala de estar. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el que Tatum siempre había dicho que era un dolor de vista. Ellos se acomodaron en el sofá. Esperándoos tengo algo que decirles a los dos, comencé. Algo que debía haberles dicho hace mucho tiempo. Miré a mi hija, esta mujer que había heredado mi terquedad y mi orgullo. Pero que nunca había aprendido mis lecciones sobre lo que realmente importaba. Cuando tu padre murió, dije en voz baja. Tomé una decisión. Podría haberme vuelto a casar. Hubo oportunidades, buenos hombres que habrían dado seguridad, que nos habrían dado una vida más cómoda. Tatum frunció el ceño. ¿Nunca me dijiste eso? Porque no quería que te sintieras responsable por mis decisiones, pero hubo un hombre en particular, Robert Medius. Tenía una exitosa firma de contabilidad, una casa hermosa. Podría habernos dado todo lo que nos faltaba. Hice una pausa, recordando la cara amable de Robert, su cortejo paciente, la forma en que había intentado incluir a Tatum en sus planes para nuestro futuro. Me propuso matrimonio cuando tenías 15, ofreció pagar tu universidad, adoptarte si querías, darnos un nuevo comienzo. ¿Por qué no dijiste que sí? Preguntó Justin. Porque no te gustaba, dije, mirándola directamente a los ojos. Estabas tan enojada con la idea de que alguien reemplazara a tu padre, tan decidida a que solo fuéramos las dos, que elegí tu felicidad sobre mi propia seguridad. El rostro de Tatum se puso muy pálido, mamá. No lo sabía. Eras una niña lidiando con el dolor. No te culpo por tu reacción. Me incliné hacia adelante. Pero quiero que entiendas algo. Tomé esa decisión porque creía que la familia significaba poner a los demás primero. Creía que el amor significaba sacrificio. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle, donde había vivido sola durante tantos años. Durante 26 años, tomé decisiones basadas en lo que era mejor para ti. Incluso cuando me costaba muchísimo. Te enseñé que la familia es lo primero, que nos cuidamos los unos a los otros, sin importar lo que pase. Me giré para mirarlos. Pero fallé en enseñarte la lección más importante de todas. ¿Qué lección? Susurró Tatum. Que el amor no es solo sacrificio, es respeto. Es honrar a las personas que te aman, no esconderte de ellas. Es entender que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino en quién puedes confiar cuando no te queda nada. La habitación estuvo completamente en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj en mi repisa. Ambos aprendieron la lección. Equivocada de mis sacrificios, continué. Aprendieron que el amor significaba conseguir lo que querían sin tener que dar nada a cambio.
Aprendieron que mis sentimientos no importaban mientras se cumplieran sus necesidades. Tatum estaba llorando ahora, pero no había terminado. Pero esto es lo que he aprendido de todo esto, dije. Mi voz fortaleciéndose. El amor que verdaderamente cambia a las personas no es el que les da todo lo que quieren. Es el amor que les muestra lo que necesitan. Volví a mi silla y me senté, mirándolos a ambos con total claridad. Entonces, esto es lo que va a pasar. Ustedes se quedarán, los dos. Pero no porque yo sea débil o porque no pueda decir no a la familia. Ustedes se quedarán porque yo elijo amarlos de la manera en que necesitan ser amados, no de la manera en que quieren ser amados. Sonreí entonces, y por primera vez en meses, sentí que era genuino. Van a vivir aquí. En esta casa de la que se avergonzaron. Y van a aprender lo que significa construir una vida basada en la integridad en lugar de la imagen. Van a trabajar en empleos que los humillen y descubrirán que la dignidad viene del trabajo honesto, no de títulos prestigiosos. Tatum lloraba ahora, pero también asentía. Y lo más importante. Van a aprender que el amor de una familia que conoce todos tus defectos y te elige de todos modos vale más que la aprobación de las personas que solo te quieren cuando eres conveniente. Extendí la mano y tomé la de Tatum, la misma mano que alguna vez fue tan pequeña en la mía cuando ella tenía miedo. No estoy haciendo esto porque sea débil, querida. Lo estoy haciendo porque finalmente soy lo suficientemente fuerte como para amarte de la manera en que necesitas ser amada, incluso cuando es difícil para los dos. Ella se desplomó en mis brazos. Entonces con 28 años, pero llorando como la niña de 12 años que había perdido a su padre y temía perderme también. Lo siento, mamá, sollozó en mi hombro. Lo siento tanto por todo. Lo sé, susurré. Acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeña. Vamos a superarlo juntas. Todo. Justin se unió a nosotros entonces, envolviendo sus brazos alrededor de los dos, y por primera vez en años, sentí que tenía a mi familia de vuelta. No porque me necesitaran, sino porque finalmente entendieron lo que había estado tratando de enseñarles todo el tiempo. El amor no se trata de esconder los defectos del otro, se trata de verlos claramente y elegirnos de todos modos. Se trata de construir algo real juntos en lugar de perseguir cosas que brillan pero que no tienen sustancia. Y a veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien no es lo que quieren, sino lo que necesitan para convertirse en la persona que estaban destinados a ser. Esa tarde, mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa de la cocina, haciendo planes para la búsqueda de empleo y discutiendo cómo haríamos que los arreglos de vivienda funcionaran, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. La dinámica de poder no solo había cambiado por sus circunstancias, había cambiado porque finalmente había aprendido la diferencia entre habilitar y amar. Mi hija tendría que reconstruir su vida desde cero, tal como lo hice yo después de la muerte de su padre. Pero esta vez no lo haría sola. Y esta vez lo construiría sobre una base que no podría ser sacudida por la opinión de los demás o por contratiempos temporales, porque finalmente había aprendido lo que había estado tratando de enseñarle todo el tiempo, que la única aprobación que importa es la aprobación de las personas que te aman lo suficiente como para querer que te conviertas en tu mejor versión. Incluso cuando es difícil, esa noche, mientras arropaba a Tatum que dormía en mi sofá y veía a Justin acomodarse en el saco de dormir en el piso de mi sala, sentí una paz que no había experimentado en años. Estaban en casa, realmente en casa, no porque no tuvieran a dónde ir, sino porque finalmente habían aprendido dónde pertenecían. Ahora tengo curiosidad por saber ustedes, los que escuchan mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo, y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.